Con el gusto de saludarlos y trayéndoles un tema de actualidad que se está desarrollando prácticamente en tiempo real. Vamos a ver en qué termina todo esto. No sé si ustedes supieron que este domingo 27 de abril de 2025 en el portal de noticias de Aristegui Noticias, específicamente en su canal de YouTube, que es donde yo vi esa noticia a lo largo de la tarde, yo creo que hacia las 5 de la tarde en adelante, empezaron a subir una serie de videos de un reportaje que ellos llamaron Televisa Leaks, en el cual hablaban que tenían en su poder 5 terabytes de información, correos electrónicos, comunicación interna, fotografías, videos, testimonios, de una serie de campañas negras que había realizado Televisa desde hace muchos años, a través de empresas que no llevaban obviamente ni el logo ni el nombre de Televisa, pero que operaban dentro de las instalaciones de Televisa con los directivos de Televisa para llevar a cabo campañas de golpeteo político o de desprestigio, de calumnias o como ustedes le quieran llamar, para arruinar a enemigos políticos o económicos, pero también funcionando como mercenarios que se ponían al servicio del mejor postor para beneficiar a gente que tuviera la capacidad de contratar esos servicios y además tuviera aspiraciones o intereses políticos o económicos. Dentro de la información que reveló Carmen Aristegui, que había salido de todo este conjunto de información, de estos 5 terabytes, venían campañas dirigidas contra Carlos Slim, el hombre más rico de México, contra Ricardo Salinas Pliego y contra políticos como el dirigente del PRI, el conocido como Alito Moreno, y contra, por ejemplo, un magistrado que en su momento estuvo frenando las obras de López Obrador y que finalmente pues perdió la vida hace ya algunos años por un cáncer de páncreas muy agresivo, pero además murió en medio de una campaña de difamación creada por esta empresa, vamos a llamarlo de mercenarios, en la cual inventaron un escándalo a su hijo que estaba estudiando en una escuela, me parece que primaria o quizás secundaria en el estado de Puebla, y que lo acusaron de acosar a algunas de sus compañeras, ¿no? Entonces fue una campaña nacional difundida a través de Televisa para neutralizar a este magistrado que le resultaba incómodo al gobierno de López Obrador. O sea, aquí hay muchas cosas que analizar este tema. La primera es, bueno, pues esta cantidad de información, 5 terabytes de información de correos, pues imagínense cuánto es muchísima información de comunicación interna. Este lunes 28 de abril del 2025, Carmen Aristegui entrevistó, vamos a decir, a la persona que sacó esa información en un disco duro de las instalaciones de Televisa. Es una persona que trabajó, según la declaración que dio, a partir del 2017, es un cineasta de Guadalajara, que estudió aquí en Guadalajara y que después fue como reclutado para Televisa, y él entró primero pues haciendo trabajos de edición y cosas relacionadas con su expertise, y con la promesa de que después iba a poder grabar y escribir guiones para telenovelas o historias que se produjeran en Televisa, pero lo fueron involucrando y él dice que ya más o menos un año después de que ya estuvo trabajando en Televisa y como quien dice ya era de confianza, entonces es cuando lo meten a este grupo, que era un grupo secreto dentro de Televisa, pero que trabajaba pues con el visto bueno, por supuesto, de los directivos de Televisa. Eso no se puede hacer sin ese visto bueno, en las instalaciones de Televisa Chapultepec, que es como la instalación más antigua de Televisa, donde está concentrado el área de noticias. Esta persona dice que estuvo trabajando ahí desde el 2017 al 2024, 7 años, y que quedó tan afectado por la presión a la que estaba sometido que desarrolló una serie de trastornos mentales que lo llevaron incluso a tener que recluirse en un hospital psiquiátrico y estar bajo tratamiento. Bueno, hay una serie de cosas extrañas. Yo no puedo decir que lo que él haya dicho o la información sea falsa, pero yo sí creo y yo veo claramente que hay una intencionalidad en todo esto, y es lo que quiero que analicemos. O sea, una cosa es el hecho es de que información muy comprometedora
para Televisa fue extraída, yo no voy a decir si de manera legal o ilegal, fue extraída por alguien, y ese alguien se lo dio a Carmen Aristegui para que lo difundiera. La historia es que este joven solo, como dicen, un lobo solitario, tomó esa información a la cual tenía el acceso, la extrae junto con equipo de Televisa y se lo entrega a Carmen Aristegui. Parece pues como muy sencillo, ¿no? Pero las cosas no funcionan así realmente. Digo, sabiendo cómo se maneja el espionaje, yo no me creo que simplemente yo creo que ese muchacho sí trabajó en Televisa, sí tuvo acceso a esa información, pero no creo que simplemente él solo se hubiera arriesgado a enfrentarse a un gigante como es Televisa, sabiendo todos los tentáculos políticos, económicos y hasta legales que puede ejercer contra él, y no tener un respaldo de alguien igual de grande para que lo proteja. Ya sé, yo eso no lo creo. Mi interpretación de este escándalo es que hubo un hackeo evidente, o sea, no sé si a través de este joven o por fuera, yo creería que fue por fuera. Vamos a ver, vamos a ubicar esto. Estas operaciones que hizo Televisa a lo largo de estos, pues cuando menos el tiempo que este muchacho estuvo ahí, como, aunque él supo de otras cosas que habían hecho antes, pero de lo que a él le tocó vivir, que básicamente coincide con el periodo de la elección de López Obrador y después pues del gobierno, ¿no? de López Obrador, que fueron campañas que le sirvieron a los intereses de López Obrador o que golpearon a los rivales de López Obrador. Uno de los beneficiados fue Arturo Saldívar, que estaba contendiendo para acceder a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y no era el candidato favorito, pero contrató esta empresa, seguramente por recomendación de López Obrador, porque López Obrador quería que quedara Arturo Saldívar como presidente, y llevaron a cabo una serie de campañas negras contra los contendientes que también querían llegar a la Suprema Corte. Todo eso está documentado por los reportajes que hizo públicos Carmen Aristegui este domingo 27 de abril. Entonces, para poder tener acceso a esta información, pues sí hay tres vías básicamente, ¿no? Una es que desde fuera, con un software muy poderoso que existe y que solamente tiene acceso los gobiernos, se pudo haber entrado a tomar de los servidores de Televisa toda esta comunicación. Eso se puede hacer, lo hacen los gobiernos. La segunda opción sería que quien les provee de los servicios de banda ancha de internet y de comunicaciones pudiera extraer esa información. ¿Quién será ese proveedor? Podría ser probablemente Telmex en la parte de comunicación de telefonía, Infinitum, que es la compañía de Carlos Slim de la internet, y para la telefonía pues Telcel, ¿no? Entonces yo podría pensar, yo no sé quién maneje esa comunicación, qué empresa maneje la comunicación interna de Televisa, quién le provea de la banda ancha para su internet, pero si fue Telmex, Telcel e Infinitum, estas tres compañías propiedad de Carlos Slim, es probable que por ahí hayan extraído esta información. Entonces son esas dos, y la tercera pues es esta que están presentando, supuestamente que este muchacho tuvo la capacidad de extraer toda esa información, que además requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo para hacerlo, no es tan sencillo, y lo que él relata es que estaba saturado de actividades y además que durante mucho tiempo se dedicó a trabajar como un contratista externo a Televisa. Él dice que nunca tuvo un contrato oficial dentro de Televisa para no dejar rastro, eso es lo que le dijeron, y que recibía su salario de Televisa, tenía una credencial de acceso, un gafete para entrar a Televisa, pero que oficialmente no era empleado. Él también relata que después de un tiempo ya se sentía tan estresado que prefería trabajar a la distancia en su casa. Entonces, parte de la información que él extrajo tenía que estar físicamente en las instalaciones para poderla extraer de los servidores. No lo hubiera podido hacer a distancia. Entonces a menos que tuviera estos software de espionaje. Este software de espionaje que lo puede hacer se llama Pegasus, es un software desarrollado por Israel, por el Mossad, que es el aparato de inteligencia y de espionaje del gobierno de Israel, y se lo ofreció a gobiernos, se lo ha vendido a varios gobiernos. Uno de los que compró este sistema es México, lo compraron en tiempos, no sé, creo que de Peña Nieto, pero quien más lo utilizó fue López Obrador para espiar a sus rivales políticos, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de datos que llaman la atención sobre este tema,
Uno es por qué lo hacen público en este momento. Para saber quién está detrás hay que ver quién se beneficia con esto. Entonces hay muchas aristas en este tema. ¿Quiénes son las víctimas según este reportaje? Ya mencioné algunas: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, algunos ministros de la Suprema Corte, algunos políticos, pero todo está cargado hacia que eran gente que le resultaba incómoda a López Obrador. ¿Quién pudo haber hecho este hackeo y con qué intenciones? Pudo haber sido, como ya lo mencioné, Carlos Slim, porque tenía la infraestructura para hacerlo, o el gobierno de México a través de Pegasus, pero lo hicieron posterior a que se fuera López Obrador. Es decir, cuando entra Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque a Claudia Sheinbaum le ha servido para poder tener el argumento para quitarse de en medio a personajes que no los quiere, pero que se los impuso López Obrador. El principal de todos ellos es Arturo Saldívar, porque es uno de los que ha tenido de los mayores escándalos por todo lo que se hizo, que esta empresa que tenía granjas de bots manejaba las redes sociales de Arturo Saldívar, y cuando llegó a ser presidente de la Suprema Corte, él les dio concesiones para producciones audiovisuales con adjudicación directa de millones de pesos, y además ellos le trabajaban y le reportaban y manejaban sus redes sociales, y todo eso viene respaldado en estas 5 terabytes que entregó este joven, supuestamente en enero de este 2025. Así que a mí me parece que era una pieza que estaba dentro, me parece que él trabajó y conocía, y simplemente, esa es mi interpretación, lo están utilizando como el que jaló el gatillo, lo están presentando como que él hubiera sido solo él el que hizo todo esto. Pero yo creo, no puedo creer, a mí la verdad me cuesta trabajo creerlo, yo más bien creo que hay todo un aparato detrás con la intención de golpear a Televisa. Por ejemplo, Carlos Slim tiene muchos agravios personales y muchas razones de por qué golpear a Televisa. Televisa fue quien le impidió a Carlos Slim tener una concesión de televisión abierta, que siempre la ha querido toda la vida. Y el que lo ha bloqueado y el que se la ha impedido fue Televisa. Eso es algo que Carlos Slim no le ha perdonado a Emilio Azcárraga. También lo ha golpeado Carlos Slim a Emilio Azcárraga sacando escándalos con el FIFA Gate que provocaron que él tuviera que salir de la presidencia de Televisa, siendo el dueño, porque pues, también salió en medios como el New York Times, donde Carlos Slim tiene control en parte o influencia de la línea editorial porque es el principal socio. Entonces, aquí estamos viendo esto. Por otro lado, Claudia se beneficia. ¿Por qué? Porque ahorita ella, pues, desgraciadamente, trae la intención de tomar un control completo de los medios de comunicación abiertos e incluso de las plataformas digitales. Esto es algo que viene en el manual del socialismo del siglo XXI y que además, bueno, viene hecho desde el siglo XX con Fidel Castro y se hizo en Cuba al impedir la libertad de expresión. Existe en China y existió en la Unión Soviética, por supuesto, durante el siglo XX, y en el siglo XXI pues lo ha ejecutado Venezuela y Nicaragua y todos los regímenes de izquierda a los cuales pues Claudia Sheinbaum está adherida a estos regímenes. Entonces, eso viene en el manual de acabar con la libertad de expresión, es parte de los controles que deben de tomar para impedir la disidencia y la crítica. Claudia Sheinbaum ahora usó el pretexto, no sé si ustedes vieron un spot que publicó el gobierno de Estados Unidos a través de la Secretaría de Seguridad Interior, pautado en Televisa y en algunos otros medios, diciendo que quien quisiera entrar a Estados Unidos de manera ilegal ni siquiera lo pensara, porque iban a ser enjuiciados y deportados y ya no iban a poder volver a entrar. Es un spot fuerte, pero no dice la palabra mexicanos en ninguna parte. Pero todo el mundo adjudica o dice, no, es que si está hablando de criminales, pues tiene que ser mexicanos, no puede haber criminales de otra parte. Entonces, ese fue el argumento que dio el gobierno de Claudia Sheinbaum para indignarse contra el anuncio, contra este spot, pero no le presentó una queja formal o una observación, o como ustedes le quieran llamar, al gobierno de Estados Unidos. Con quien se quejó y a quien atacó fue a los medios de comunicación que difundieron este spot en radio y en televisión. En televisión lo hizo Televisa, y aunque el spot llegó a TV Azteca, pues TV Azteca no lo pautó, no lo sacó al aire porque supuestamente dijeron que consideraron que era información que no
era de interés para su audiencia. Ese fue el argumento por el cual no lo sacaron. Entonces, Claudia Sheinbaum lo está usando de pretexto para decir, están haciendo un mal uso de las concesiones radioeléctricas, porque ustedes saben que los medios de comunicación de radio y televisión en México, desde siempre, porque viene en la Constitución, pueden trabajar a través de concesiones, es decir, el espacio, así como el mar, la tierra y el aire, pertenecen a la nación mexicana. Y la explotación también pertenece, y el gobierno da concesiones, por ejemplo, para la pesca, para la minería, da concesiones para que puedan explotarse, aunque se supone que esa riqueza es de México, igual que lo hicieron con el petróleo. Y ahora, y después pues también con el espacio radioeléctrico, que es a través de donde viajan las frecuencias electromagnéticas que llevan esa información que se convierte en imagen o sonido. Son concesiones que normalmente se hacen a 10, 20, 30 o 50 años. Se tiene que pagar un impuesto, un derecho, y además el gobierno toma el 12.5% del tiempo de programación para pautar sus propios comerciales, anuncios de información, de sus obras, lo que ustedes quieran. Bueno, ahora Claudia Sheinbaum utilizó de pretexto decir, ustedes le abrieron la puerta a propaganda extranjera que está prohibida y por lo tanto les voy a retirar las concesiones. O sea, fue la amenaza que ya sacó. Pero además dijo, y lo vamos a hacer también con las redes sociales. Y esto ha tenido pues muchísima polémica, obviamente porque todo el mundo se le echó encima. Tan es así que la propuesta de ley que ya había mandado al Congreso la semana del 20 al 26 de abril, la tuvo que retirar este lunes 28 de abril. Bueno, desde el viernes, que la congelaran porque tenía que revisarla, ¿no? Porque todos los medios de comunicación se le fueron encima. Fue una crítica tremenda a nivel internacional también. En fin, fue una presión tan grande que ella pues, tuvo que echarse para atrás. Lo quiere hacer y lo va a tratar de hacer. Entonces, este reportaje de Carmen Aristegui, que yo creo que trabajó en coordinación con el gobierno de México, y yo creo que la jugada puede ser de parte de Claudia Sheinbaum, si es que ella es la que está detrás de todo esto, o sea, el gobierno actual, para marcar, como lo está haciendo con la política de seguridad y otras, como una raya con López Obrador. López Obrador y Claudia son igual de nefastos. Quizá Claudia es peor que López Obrador. Es más perversa que él y cuando menos ella no ha tenido infartos cerebrales, todavía tiene su actividad neurológica completa, a diferencia de López Obrador, lo cual hace más peligrosa todavía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ella está tratando de desmarcarse hasta donde es posible de lo que es la influencia de López Obrador, y esto es uno de esos casos porque está dejando mal parado a algunos de los socios de López Obrador. En el caso de Televisa, porque ella saca ventaja al tener el argumento perfecto, es decir, vean lo que está haciendo esta empresa que tiene una concesión pública para informar a la población y en lugar de eso está utilizándolo como un medio de extorsión, de chantaje o para obtener beneficios privados. Bueno, eso pues lo hacen todos los medios de comunicación a nivel mundial, eso tampoco es que sea una sorpresa, lo hacen los periódicos, la radio, la televisión, se ha manejado así, lo hacen de manera discreta. Ahora se hizo público, o sea, no es que sea un caso excepcional, no es un caso único, obviamente, pero cuando menos va a dar mucho de qué hablar porque están estas pruebas y estamos viendo algo similar a lo que pasó con este escándalo de los Guacamaya Leaks. Ustedes recordarán que en el 2022, si no mal recuerdo, se hizo público que hubo un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajeron información muy valiosa y de ahí se supo muchas cosas. López Obrador tuvo que reconocer que era real ese hackeo y que la información que estaba dando a conocer también era real. Ya hubo una respuesta de parte de quien es el acusado principal de controlar esta empresa paralela que trabaja dentro de Televisa. Este es un vicepresidente de noticias adjunto a la vicepresidencia de información de Televisa. Bueno, este hombre ya sacó un comunicado diciendo que acusando a este muchacho, el que llevó esta información supuestamente con Carmen Aristegui, diciendo que él era un trabajador externo, acusándolo de robo, es decir, en su respuesta está avalando que todo lo que dijo es real. ¿Por qué? Porque dice que el equipo
donde venía esa información era de Televisa, que sí le extrajo de Televisa, que hay videos de cuando se lo está llevando y que además supuestamente se robó cámaras, iluminación, computadoras, no sé, varias cosas. Este muchacho decía en su argumento que ese equipo lo ocupaba para trabajar y si él se encargaba de hacer pues grabaciones como cineasta que era, pues era el equipo que requería para grabar. Era luces, micrófonos y cámaras. Y además un equipo de cómputo pues para editar, hacer la edición. Entonces está medio endeble esa parte, ¿no?, de Televisa. Y ellos argumentan que este muchacho, que además dicen, pues de entrada está loco, pues porque estuvo en un hospital psiquiátrico. Entonces ellos dicen no tiene credibilidad, pero si es real lo que está diciendo, pues porque lo están reconociendo. Pero dice, nosotros tenemos una demanda por robo contra él y él tenía una demanda contra Televisa porque no le pagaron, no lo liquidaron, porque le quedaron a deber, por lo que sea. Yo creo que este muchacho no se iba a aventar a entablar una demanda contra Televisa sin tener un padrino muy poderoso detrás que le garantizara, para empezar, pues su seguridad y en segunda tener al menos la oportunidad de salir bien librado de todo este pleito. ¿Quién es ese padrino? Pues yo nada más puedo pensar en dos candidatos, Carlos Slim o el gobierno de México. Solamente esos dos tendrían el peso como para enfrentarse a Televisa. De parte de Ricardo Salinas no he visto si tiene él alguna respuesta, pero yo creo que de él no viene esta parte, no lo creo, no sé. Yo más bien veo a Carlos Slim o al gobierno de México. Carlos Slim y Carmen Aristegui pues siempre han hecho mancuerna hace mucho tiempo. Carlos Slim intentó comprar MBS cuando estaba Carmen Aristegui y pues tampoco se lo permitieron. MBS ya tenía una concesión y tampoco se lo permitieron. Y Carmen Aristegui trabajó para Televisa y después la corrieron en el tiempo de Calderón, cuando Carmen se aventó el bulo de que Calderón, Felipe Calderón siendo presidente, pues era alcohólico y tenía problemas de alcoholismo. Cuando sacó ese bulo, o sea, esa mentira, le costó el cargo. Televisa la corrió. Ella estaba en W, me parece, en W Radio y la echaron. Pues porque era una mentira que después obviamente se vino abajo. Pero Carmen siempre trabajó para los intereses de López Obrador hasta que llegó López Obrador al poder y entonces se peleó con todo mundo. López Obrador, empezando por Carmen Aristegui, porque Carmen, así como criticó a los gobiernos del PRI y del PAN, pues también empezó a criticar a Morena y López Obrador dio por hecho que Carmen era una militante de Morena y cuando se dio cuenta que lo empezó a criticar, pues se le cayó del altar y entonces se fue contra ella y ahora son absolutamente enemigos. Pero yo creo que Claudia y Carmen, Claudia Sheinbaum y Carmen Aristegui, sí han de haber hecho alguna alianza para romper ambas. Bueno, Carmen ya lo había hecho y Claudia está en ese proceso de romper con las ataduras que la unen a López Obrador, me parece. Así que este escándalo va a dar para mucho. Esto va a ser una bola que va a ir creciendo. Vamos a ver qué más se va a dar. Pero yo creo que esto es una cuestión política que se está dando y Claudia lo va a utilizar como argumento para justificar su ley de censura y decir, vean el mal uso que hacen los concesionarios con las señales que el gobierno les permite utilizar, entonces mejor se las quitamos porque no están haciendo un buen uso. Eso por un lado. Y por el otro, si fuera el caso de Carlos Slim, también le sirve para golpear a Televisa y pues quedar como víctima, ¿no? Que también pues no es que lo sea. Yo veo que cualquiera de esos dos son los que realmente están detrás. Este muchacho que presenta estos argumentos pues es una pieza que sirve para darle credibilidad a esto, pero evidentemente no es que él haya hecho todo este trabajo, o sea, no lo creo, porque hay cosas que son inconsistentes. Él de hecho dice en la entrevista que le hizo Carmen Aristegui este lunes 28 de abril que intentó suicidarse. Entonces, digo, eso no lo descalifica. A lo que me refiero es que estaba él sometido a tal estrés, porque además este chico es un millennial y como millennial pues tiene un carácter bastante débil y entonces él decía que frecuentemente tenía ataques de pánico y que se tenía que ir a su casa, ¿no? Entonces eso pues ya habla de por sí de una personalidad pues ya conflictiva. Por lo tanto, estando en una situación de estrés y de una crisis emocional y de debilidad de carácter, como él dice que lo tiene, porque se le nota, sería muy difícil creer que tenía la cabeza suficientemente fría como para poder ponerse a hackear durante muchas semanas o meses, porque es lo que se requeriría para poder extraer toda esa información y salirse con ella y poner. O sea, yo simplemente eso no lo creo. O sea, yo creo que encontraron
a la persona ideal para decir este estuvo ahí, salió mal, vamos a utilizarlo como que él fue. Y le han de haber ofrecido protección y una serie de cosas para que él pudiera estar tranquilo, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que yo tengo sobre esto. Quiero dejarles este tema aquí sobre la mesa, porque ustedes lo escuchen, lo conozcan, sepan de lo que va. Y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, porque yo me imagino que esto no se va a detener aquí, y esto va a ir creciendo y vamos a ver qué repercusiones tiene. Porque esto de verdad que es algo inusitado, además del hecho de que Carmen decidiera sacarlo el domingo en la tarde, también es algo significativo. Así que pues vamos a ver qué sucede con todo esto. Bueno, pues era el tema que quería tratar en este video. Espero que les resulte de interés y vamos, si hay algo más que actualizar posteriormente en los próximos días o semanas, le estaremos dando seguimiento. Pues como siempre les agradezco el favor de su atención y si no están suscritos a nuestro canal les pido y los invito a que lo hagan, que nos dejen un me gusta, eso ayuda para que el algoritmo de esta plataforma nos ayude a que más gente llegue a tener acceso a esta información. Ya saben que tenemos nuestra línea de productos también de cuidado personal y de limpieza. Aquí en la descripción de este video viene la página de internet donde pueden entrar y ver todo lo que tenemos. Y si les interesa comprar nuestros productos, lo cual nos ayuda además a sostener esta labor informativa, pues van a tener acceso a productos que les van a resultar de mucha ayuda y seguro que comprando la primera vez después van a ser clientes frecuentes porque tenemos productos de la mejor calidad. Así que bueno, los dejo ahí a su disposición y como siempre agradeciéndoles el favor de su atención y esperemos vernos pronto en un próximo video. Hasta la próxima.